a nuestra queridísima sociedad española. Sin duda, estos son tiempos de estar unidos y con espíritu de lucha. Es tiempo de aplaudir a nuestros médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, sean hombres, mujeres. Además, después del 8 de marzo, ha quedado claro que mientras los virus no discriminan por sexo, nuestra clase política deja mucho que desear y ha actuado desde hace mucho tiempo en el paraíso de la hipocresía e irresponsabilidad. Desde hace 15 años, toda la clase política se ha dedicado a difundir un mantra: España tiene la mejor sanidad del mundo. ¿Es verdad? ¿O como tantas veces una mentira o verdad disfrazada se convierte en verdad no cuestionada después de repetirla una y otra vez? ¿Qué es la sanidad de un país? Es un conjunto de organismos e instituciones que se dedican a ofrecer servicios médicos a una población. Hay sanidad pública y privada. En nuestro país, la sanidad pública es sin duda mucho más importante y voluminosa. ¿Se limita la sanidad a hospitales y clínicas dirigidos por médicos, enfermeras, personal sanitario en general, que es lo que el público ve? No. La sanidad es algo más grande e importante, y parte fundamental de la sanidad es la industria nacional fabricante de equipos y productos médicos, fundamental para que los hospitales y centros de salud puedan funcionar y atender a la población. Desgraciadamente en España apenas hay tejido industrial que fabrique y distribuya equipos y productos médicos, ya que desde el gobierno de Felipe González, que sacrificó y destruyó el tejido industrial que había para entregárselo a las multinacionales extranjeras, pasando por Aznar, Zapatero, Rajoy y el propio Sánchez, la industria médica nacional, así como la investigación, el desarrollo y las ciencias médicas no han sido prioridad para nuestra clase dirigente, que ha preferido invertir en lo que se ha calificado como sectores en los que España puede competir, como es la construcción, la inmobiliaria, el turismo, los coches, las multinacionales españolas provenientes del capitalismo de Estado oligopólico creado durante el franquismo y otros sectores. Cuando vemos atónitos cómo caen nuestros médicos, enfermeras, en primera línea de batalla, sin material ni equipos médicos adecuados, mientras la clase política improvisa vuelos a China o a Turquía para comprar productos médicos, nos preguntamos sorprendidos: ¿dónde está nuestra industria nacional en un país desarrollado y con un paro estructural endémico que nadie ha sabido resolver? La respuesta es muy sencilla: no hay industria nacional de equipos y productos médicos porque el gobierno socialista de Felipe González decidió destruir el tejido empresarial para entregar el mercado de productos médicos a las multinacionales extranjeras a cambio de una amplia y sostenida financiación. Esta política fue continuada por el gobierno de Aznar, el de Zapatero, el de Rajoy y el de Sánchez, a quien le ha estallado este terremoto de la pandemia, justo además en un área básica de la sanidad de un país. Un tsunami
ha venido a poner de manifiesto la verdad que el poder, de derechas o de izquierdas, siempre ha ocultado: que tenemos una sanidad muy barata, una sanidad que vale lo que vale por los médicos, enfermeras y lo que se conoce como personal sanitario, mal pagado y con muy pocos medios, porque la clase política es la que ha engañado al pueblo español desde hace muchos años, con el único objetivo de ganar votos y tener poder. Lo que la sanidad española pueda ser, desde luego, no la mejor ni de las mejores del mundo, es gracias a los profesionales que tiene, no a la clase política que la ha tratado de ningunear y colocar en el patio trasero de nuestro país. En esta guerra del virus, las medallas son los aplausos que cada tarde-noche ofrecen los españoles a médicos y profesionales de la salud desde los balcones de sus casas. Es todo un rito. Es algo así como un premio de consolación. Os hemos mandado a la guerra sin armas y encima mal pagados, pero sois nuestros héroes. Desde hace más de 10 años, toda la clase política se ha dedicado a difundir un mantra: España tiene la mejor sanidad del mundo o una de las mejores. ¿Por qué? Porque sí. Y una frase repetida una y otra vez por políticos del PSOE, del PP, de Unidos Podemos, del Partido Comunista, de Ciudadanos, de Vox, no puede ser mentira, aunque nadie tenga la menor idea de la verdad, que como siempre es compleja, y más en este mundo de la sanidad, rodeado de tanto tecnicismo y misterio. La pregunta nuevamente es: ¿tenemos la mejor sanidad del mundo o una de las mejores? La respuesta es siempre no. Se trata de una gran mentira muy astutamente creada por la clase política que se ha creído todo el mundo, incluyendo los profesionales de la sanidad o sanitarios, como ahora se les llama. Lo que tenemos es una sanidad muy barata, con médicos y enfermeras extraordinarios, mal pagados y, lo peor, sin industria médica nacional, cosa que siempre se oculta. ¿Por qué? La industria médica nacional es parte fundamental de un sistema de salud, como por ejemplo los hoteles y restaurantes son parte fundamental del negocio del turismo. Cuando Felipe González conquistó el poder, tomó muchas decisiones, entre las que figuró de manera relevante, pero callada, sacrificar el tejido empresarial de la industria médica nacional a cambio de financiación de las multinacionales extranjeras, a las que entregó el mercado de los productos médicos. ¿A que no tenías idea? ¿O incluso te suena como una de tantas mentiras que corren por las redes sociales? Pues no. Es una verdad vergonzosa que todo el mundo ha ocultado, como se oculta un asesinato, incluyendo los medios de comunicación, que ahora tan interesados están por las crónicas del coronavirus, pero jamás les ha importado la sanidad, seguramente porque no da rating. Con la ayuda inestimable de Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Almunia y tantos otros, procedieron
a no pagar a los proveedores de productos y equipos médicos hasta llegar a plazos de entre 2 y 5 años fecha factura, sin existir una fecha de cobro para los desgraciados proveedores que en una buena cantidad desaparecieron del mapa después de años de trabajo y esfuerzo. Cientos de expedientes de insolvencia, a veces punible, aunque los jueces y tribunales reconocieran que la causa de la insolvencia eran los impagos continuados de la seguridad social, entonces Caja Única. Vidas destruidas, patrimonios destruidos, familias deshechas, embargos de bancos de por vida, porque para vender a un hospital que pagaba entre los 2 y los 5 años, el dueño de la pequeña empresa tenía que otorgar a la banca todo tipo de avales personales que acabaron siendo su ruina y también la de su familia, porque ninguna entidad bancaria se fiaba del Estado español. En vez de recibir aplausos todos los días a las 8 de la tarde, estas pequeñas empresas que formaban el tejido industrial español se llevaron como premio de consolación la destrucción de sus vidas, las de sus familias y las de sus patrimonios. Mientras el dinero de la Unión Europea fluía a borbotones hacia la construcción, las infraestructuras, el turismo y el resto de conglomerados del antiguo monopolio del Estado franquista, Felipe González, Alfonso Guerra, Boyer, Solchaga, Almunia y un largo etcétera sacrificaron y destruyeron el tejido empresarial nacional de la industria médica. Es por eso que nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, nuestro personal sanitario se han lanzado ahora al primer puesto de esta guerra, sin material médico, sin equipos, buscando como locos en medio mundo los productos que los políticos decidieron que nunca se fabricarían en España. Mientras los políticos de los países socios vecinos europeos, los países de verdad con mando, le decían a Pedro Sánchez que le ofrecían todo tipo de ayuda, bajo cuerda, como siempre lo han hecho, daban instrucciones a sus multinacionales de no vender nada fuera de las fronteras de sus países respectivos. Bravo, a ver si te vas enterando, Pedrito. No existe sanidad sin un tejido industrial nacional, así como no puede haber turismo sin hoteles, restaurantes, aviones. No hay que hacer oposiciones ni tener másters para entender una verdad tan simple. ¿O no? Un terremoto de la magnitud del coronavirus ha sacudido los cimientos de la sanidad española, por tanto tiempo ocultos a la ciudadanía, y ha dejado meridianamente claro que si la sanidad española merece los aplausos todos los días de los españoles confinados en sus casas, es gracias a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros enfermeros, a los grandes profesionales que tenemos y que la clase política no se merece. Para los que creen intuir que este video va encaminado a atacar al PSOE, a Podemos, a Izquierda Unida,
antes Partido Comunista, alabar al PP o a Vox. No os equivoquéis, los del PP, los independentistas catalanes, partidos regionalistas, todos han actuado igual y lo seguirán haciendo si vosotros, después de esta crisis, no os plantáis de una vez por todas y decís basta, igual de fuerte que cantáis la gran canción del dúo dinámico Resistiré. Felipe González, José María Aznar, Zapatero, los presidentes de las autonomías, después del traspaso de la competencia a las comunidades autónomas a primeros del siglo actual, con la excepción de los vascos, todos han actuado igual, esto es, en la más impune ilegalidad, la total y absoluta irresponsabilidad y falta de patriotismo, ya que el Estado español es además inembargable por deudas e irresponsable por los daños que cause a las empresas, a los autónomos, a los ciudadanos, salvo contadas excepciones que luego dan lugar a la visita inesperada de los funcionarios de Hacienda o inspectores de trabajo. Un político no responde por su desastrosa gestión, por la toma de decisiones equivocadas. Solo responde si ha sido pillado cobrando comisiones del sector privado o por no pagar impuestos. No existe la menor cultura de exigir a los políticos objetivos claros y concretos, control de su gestión como en cualquier empresa privada, dación de resultados, nada de nada. El único reproche o castigo es que el político pase a la oposición o deje la política, volviendo la mayoría de ellos a su confortable puesto de trabajo en propiedad de por vida en la administración pública, ganado a fuerza de aprenderse el equivalente a guías telefónicas de memoria. Esas son en España las famosas puertas giratorias, las oposiciones a funcionario público. No te equivoques, Pablito. Pero volvamos a nuestra sanidad, la mejor del mundo. ¿O no lo es? Durante muchos años, los hospitales no tenían ni para pagar el gas. Los distribuidores llegaban en camiones, exigían el pago por adelantado en efectivo, porque así eran las instrucciones de sus jefes, empresas del monopolio del Estado o muy ligadas a él, que no se fiaban un pelo de los hospitales del propio Estado. ¿Podéis entender por un momento lo que es cobrar a más de 2 años fecha factura? Imagínate que lo que hayas trabajado en marzo del 2020, probablemente lo vayas a cobrar en junio del 2022. El tejido industrial español, lleno de pequeñas y medianas empresas, ya tuvo su coronavirus, ocasionado por el propio Estado español, incumpliendo las leyes de forma sistemática y sin responsabilidad alguna para Felipe González, Alfonso Guerra, Boyer, Solchaga, Almunia, Aznar, Rato, Zapatero, Rajoy, Montoro y un largo etcétera, mientras familias quedaban arruinadas y endeudadas de por vida. De aquellos fangos, estos lodos. Para todos ellos,
La sanidad era y es un mal necesario para ganar votos y dar la apariencia de ser España un Estado europeo de vanguardia, en el que la salud es un bien precioso para ricos y pobres. Esto es lo que los políticos de derecha e izquierda vendían y venden a la ciudadanía desinformada, mientras las directrices claras eran y son controlar el gasto a como dé lugar, recortar por todas partes, ya que el gasto en sanidad es algo ilimitado, descontrolado y que no genera más que problemas y déficits. Médicos mal pagados, funcionarizados, enfermeras, enfermeros, técnicos sanitarios, también mal pagados, para que el político de turno, en el poder o en la oposición, repitiera el mantra una y otra vez: España tiene la mejor sanidad del mundo. Sin tejido industrial nacional, sin investigación ni desarrollo tecnológico, ¿cuántos premios Nobel de Medicina hemos tenido en los últimos 30 años o en toda la historia? Solo con un ejército callado y mal pagado de médicos, de enfermeras, enfermeros, técnicos sanitarios, con un gran espíritu de entrega y vocación para que el mantra lo pudieran repetir los políticos una y otra vez en las urnas. Tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Cómo se las veían los médicos para lograr que los proveedores entregaran equipos esenciales? Ya que no había dinero, ni un duro o euro, tenían que llegar a falsificar a la desesperada las partidas presupuestarias para realizar los pedidos. Los proveedores engañados los entregaban. Los que podían lograban financiar parte vía factoring bancario a una tasa de interés del 20 al 25%, más comisiones, en fin, una ruina. Además, cuando cobraban, ¿qué les quedaba? Echen ustedes cuentas. Un fraude colosal, diseñado y dolosamente ejecutado por toda la clase política a lo largo de muchos años, con la complicidad de los medios de comunicación. ¿Quién se acuerda de aquellos pobres empresarios y autónomos, desesperados sin cobrar después de años de haber suministrado equipos y productos vitales para la salud de los españoles, embargados por haber prestado avales personales para financiar a los hospitales del Estado, que luego han supuesto la ruina de empresas y familias y la entrega del mercado a las multinacionales extranjeras? ¿Algún político o funcionario opositor fue juzgado y metido en la cárcel por este fraude continuado colosal? Nadie. El Estado opera al margen de la ley cuando le interesa y conviene. Ese es el principio fundamental de nuestro Estado de Derecho. Nadie está por encima de la ley, menos el Estado, claro está. Y si no lo has entendido, mañana te visitan unos inspectores de Hacienda o de la Inspección de Trabajo. Cuidado. La ley de pagos obligaba al Estado a pagar dentro de un término máximo de 60 días. Jamás se cumplió. Y lo peor, no había fecha de pago. Pagaba el Estado español cuando quería. ¿Qué empresa puede sobrevivir así?
inmersa en una asfixia económica permanente propiciada por el mismo Estado? Ninguna. No se podía competir con las empresas de productos médicos extranjeras pertenecientes a los países socios de la Unión Europea, cuyos estados pagaban a sus proveedores religiosamente entre los 15 y 45 días, con la excepción del sur de Italia, Portugal y Grecia. Nos hartamos de oír decir a nuestros políticos y medios de comunicación que actúan de coro como en el franquismo, que España es la cuarta economía de la Unión Europea, pero en la industria médica estamos más cerca del Congo belga, mientras Alemania, Francia, el norte de Italia, Holanda cuidan la industria médica, la ciencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo. No podemos ni de lejos compararnos con países como México, Brasil, Colombia, Argentina, Turquía y tantos otros países supuestamente menos avanzados que sí tienen una industria médica nacional a la que miman, cuidan y protegen. ¿Por qué? Porque lo decidió Felipe González mientras cuidaba sus bonsáis, sus socialistas de la Beautiful y el resto de los gobiernos, de izquierdas y de derechas. Vaya este ejemplo de un empresario español que fue a Londres a entrevistarse con las autoridades del Ministerio de Sanidad británico después de haber pasado y superado todo tipo de trámites burocráticos y de calidad. Con la flema e inteligencia práctica que ha hecho a los británicos los amos y soberanos del mundo moderno, el funcionario preguntó al empresario español qué productos quería vender en el Reino Unido. Una vez supo el funcionario británico los productos y el mercado, le respondió de manera clara y rotunda: mire usted, le doy la enhorabuena por la calidad de sus productos, por la paciencia y constancia invertidos en superar nuestra burocracia obstructiva. Sin embargo, le tengo que decir que tenemos en Gran Bretaña empresas fabricantes de los mismos productos que tienen capacidad suficiente para abastecer las necesidades de nuestros hospitales. Así que nunca le vamos a permitir que usted venda un penique en este mercado. Le sugiero que no pierda ni su tiempo ni su dinero. A lo que el empresario español le respondió en tono airado: oiga usted, las empresas británicas están presentes y venden en nuestros hospitales. ¿Qué entienden ustedes por libre acceso a los mercados que forman la Unión Europea? Amigo, vaya a preguntar al gobierno español qué política sigue en defensa de los intereses nacionales, sobre todo en un sector tan estratégico como el médico. Ahora le tengo que dejar. Buena suerte. De manera educada, a lo británico es: váyase usted a tomar por culo. Bravo, bravo. Así se la juegan nuestros supuestos socios y aliados de la Unión Europea, no solo los británicos. Alemania, Francia, Holanda no eran muy diferentes. Es difícil entender el fanatismo español mostrado una y mil veces en favor de la Unión Europea. Otro mantra
repetido constantemente por nuestros políticos: o Europa o el caos y la miseria. Lo más parecido a unos fanáticos enloquecidos por su artista de rock. Solamente recordar que el artista de rock desprecia su club de fan español, y además es un desprecio histórico que ha propiciado una identidad acomplejada de los fanáticos del club de fans. Pero eso es otra historia. Que tampoco nadie piense que somos contrarios de la Unión Europea. No se malinterprete. El tejido industrial formado por las pequeñas y medianas empresas, por los autónomos y demás pringados, se fue a la mierda, triturado por el propio Estado español. Habría que oír a los Almunia y Solchaga de turno. En un mundo global, cada país tiene que explotar sus ventajas competitivas. Y las nuestras no están en la industria médica. Recíclese usted, pequeño empresario y autónomo, y dedíquese a otra cosa. Por ejemplo, a hacer oposiciones. Lo sentimos. Pero ¿cómo viven hoy los Felipe González, los Solchaga, los Almunia, los Aznar, los Zapatero y tantos otros, con su vida asegurada, sus jubilaciones estupendas? Muchos de ellos dan conferencias, hasta en inglés aprendido de memoria, y están considerados como grandes hombres y líderes de la época mejor de toda la historia de España, sin haber respondido por su gestión, decisiones, resultados, como sucede en cualquier empresa privada, en cualquier negocito, por pequeño que sea. Igual que salís todos los días a los balcones a aplaudir a los médicos y personal sanitario tan merecidamente, ¿por qué no os ponéis todos de acuerdo para no declarar ni pagar un duro a Hacienda hasta que pase la pandemia, sus consecuencias, y os aseguren, después de un gran juicio a la clase política de los últimos 35 años sobre la realidad de la sanidad, que la sanidad va a cambiar radicalmente, se va a convertir en la prioridad que todos queréis, va a tener los recursos y la mejor gestión con resultados, como lo hacen las empresas privadas? Se va a pagar lo que merecen nuestros médicos, enfermeras y personal sanitario. Ya le habéis aplaudido todos los días. Ahora es tiempo de pagarles con los sueldos que se merecen y no con aplausos. Acabando el confinamiento y los aplausos, es hora de actuar y cambiar las cosas. Con tanto paro que va a venir, también es hora de poner las bases y crear un tejido industrial nacional. Una investigación y desarrollo para España, ya que la sanidad necesita contar con proveedores a los que hay que cuidar y no destruir, como se ha hecho hasta ahora, con investigadores, con científicos. ¿Pero qué hacían las multinacionales extranjeras? ¿Magia o trucos? ¿No? Presentaban a las entidades bancarias españolas
con dinero español una carta de garantías en favor de la filial española de turno y tenían financiación ilimitada con intereses mucho menores que los pequeños empresarios nacionales. Claro está, jamás protestaron, ya que el acuerdo con el Partido Socialista fue la entrega del mercado hospitalario español a cambio de financiación, destruyendo la competencia del tejido industrial patrio, que fue sacrificado de manera inmoral e ilegal. La crisis del 2008, lo que se ha llamado la gran y reciente recesión, le estalló al presidente Zapatero, quien sin duda alguna llevaría a la quiebra en semanas a cualquier negocio, pero llegó a jefe de gobierno en representación del PSOE tras unas supuestas primarias más parecidas a un examen de escuela que a otra cosa. El pobre se come un marrón tras otra lamentable gestión del presidente del PP, José María Aznar, cuyo único mérito volvía a ser tener las oposiciones de inspector de Hacienda, trabajo que para fortuna de Hacienda apenas desarrolló. No olvidemos que Fraga le designó sucesor por ser opositor de las grandes oposiciones, no por talento ni otra cosa, como así ha pasado en España desde 1959, que la gente mire la historia. Zapatero, que podría haber ganado el casting de doble de Mr. Bean si hubiera tenido un mejor nivel del idioma inglés, tan limitado a su maravillosa presentación ante colegas europeos de las arduas y agotadoras sesiones de su antecesor en el cargo, el gran Felipe González, Every Day, All Day, Bonsais, se dedicó previamente a viajar por las capitales del poder financiero protestante blanco en el mundo, hablando de las 1000 maravillas y fortalezas de la mejor banca del mundo, también española, incluyendo el Banco Central, y así calentar la debacle que se vendría encima. Pobre, con su eterna sonrisa. Menos mal que tras su jubilación y convertirse en florero de turno, va a cuidar flores a Venezuela, por cierto, gran país hermano, probablemente en manos no muy capacitadas para gestionar su economía. Venezolanos, hermanos, ¿habéis escuchado la canción Resistiré del dúo dinámico? Volviendo a la crisis del 2008, intervienen los famosos hombres de negro, que antes habían descubierto que Grecia había falsificado la contabilidad nacional, llenando los cajones de los hospitales de facturas de proveedores, sin contabilizar y obviamente sin pagar. El Estado griego pagaba a 5 años fecha factura a los proveedores. La historia de Grecia en esta crisis es conocida, así que no vamos a recordar las miserias del socio pobre del sur, muchas bien ganadas por la lamentable gestión de la administración y los recursos de Grecia. En España,
además de la crisis de deuda que había propiciado el gobierno de Aznar, cuando llegó la crisis de Estados Unidos, le explotó en las manos la propia al genio de las finanzas, Zapatero. Los cajones se encontraban llenos de facturas de proveedores sin contabilizar y obviamente sin pagar, durmiendo el sueño de los justos, o los ingresos de las compañías de factoring. Pero ahora la salvación vino de la mano de la descentralización territorial de España, que nos vino a salvar. Las transferencias de la sanidad de los primeros años del siglo XXI a favor de las comunidades autónomas, lo que convirtió en un lío gigantesco por el tamaño del pufo llevar las cosas a la griega. Así que gracias al simpático Rajoy, también opositor, registrador de la propiedad, que hubiera llevado a la quiebra cualquier chiringuito de pulpo a la gallega de su natal Pontevedra, los hombres de negro se limitaron a una intervención muy light, vía salvamento de Bankia, en vez de la economía española, cosa que fue vendida como una hazaña prodigiosa del gran mago Mariano, que deambulaba solo en las reuniones de Bruselas, ya que tampoco era muy diestro en el arte de los idiomas. Por memoria no sería, que lo suyo era aprenderse con gran facilidad las guías telefónicas que le pusieran por delante en su mesa de camilla de las oposiciones. Oficialmente Zapatero dejó un nivel de deuda de menos de un 50% del PIB. Por supuesto, completamente falso, que lo iba chuleando por los hoteles de Nueva York, poniéndolo de ejemplo de la solvencia financiera de España, en comparación con nuestros primos hermanos, los italianos, a quien España ya había superado en el concepto creativo de PIB en términos de la paridad del poder de compra, y no hablando en sus conferencias del gigantesco pufo de llevar años sin pagar a los proveedores, costumbre patria que él no iba a cambiar, faltaría más. Los hombres de negro imponen finalmente de manera irrevocable y no negociable el vaciado de los cajones repletos de facturas a proveedores sin pagar y la obligación de pagarles a los 30 días fecha factura. Sí o sí. ¿Qué hace Rajoy y su equipo de funcionarios opositores del PP? Básicamente, crear el Fondo de Liquidez Autonómico para que las comunidades autónomas paguen a sus proveedores a tiempo. ¡Ojo! Que ya estaba Bruselas detrás. Ya estaban los que mandan. En muy poco tiempo, la deuda española se acerca al 95% del PIB, una catástrofe que injustamente se le endiña al pobre Zapatero. Inútil, claro que sí, pero en el fondo él ya lo había anunciado a sus colegas sin saberlo. Every day, all day, bonsáis, dicho en un inglés espectacular, macarrónico, que todo hay que reconocerlo. Sabiendo que el presupuesto de las autonomías se nutre fundamentalmente de educación y sanidad, no hay que haber estudiado mucho para saber que gracias a la gestión de la crisis de la mano de las multinacionales extranjeras, España no es intervenida como Grecia,
consiguen que el Estado cumpla con lo negociado con Felipe González, empezando a cobrar por fin a los 30 días fecha factura los suministros de productos médicos con un mercado completo para ellas, eliminada la morralla del tejido industrial patrio para el que no había siquiera ni estadísticas de mortandad como lo hay ahora con el coronavirus. Rajoy queda como un héroe, Zapatero como un inútil, y todos los partidos políticos, el PSOE, el PP, independentistas catalanes, regionalistas, todos bien callados, porque habían sido en mayor o menor medida conocedores y cómplices del fraude gigantesco por el que se había sacrificado el tejido industrial médico español. Es una pena, pero hay que reconocerlo. Igual que España es un país de bares, España es un país de funcionarios que monopolizan las carreras y lideratos políticos y que en su gran mayoría odian a los empresarios. Escúchenlo bien porque es la verdad. Odian a los empresarios, viéndoles como enemigos en lugar de verles como el gran motor de lo que debe ser nuestro país. Durante estos días de pandemia y confinamiento, se suceden visitas a empresas que han improvisado a la carrera su infraestructura para suministrar productos y equipos médicos. El actual presidente, Sánchez, incluso acude a visitarlas. Felipe González hace entrevistas señalando la importancia del tejido empresarial patrio, cuando él y su equipo de supuestos tecnócratas destruyeron con nocturnidad y alevosía el tejido industrial médico que había. Debe de quedar claro, Felipe González no lo ignoró, lo destruyó y sacrificó para entregar el mercado a las multinacionales extranjeras. De aquellos fangos, estos lodos. No hay presente sin una causa histórica. Esa es la gran diferencia entre un político y un empresario. El político funcionario opositor a la española habla, promete, no cumple, en una absoluta irresponsabilidad. El empresario, el emprendedor, el autónomo, si comete un error, si toma una mala decisión, lo paga con la quiebra, con su patrimonio, con su fracaso, desaparece del mapa, encima lleno de deudas con los bancos, con la seguridad social y con Hacienda de por vida. Lo contrario que el funcionario opositor, que es dueño de por vida de parte de la administración pública. Por un examen de memoria, por muy complicado que sea. El único derecho que tiene el empresario es la obligación de ganar dinero cada año, cada día, y encima con el ataque constante del Estado, las magistraturas de trabajo, de Hacienda, de las entidades bancarias.
porque la financiación en nuestro país de los proyectos empresariales está muy mal. Al ir muchos proveedores de productos médicos a algún procedimiento de insolvencia, provocado por los impagos del propio Estado, este jamás pagó lo que les debía, autoliquidando supuestas deudas a la Seguridad Social, a los Olchaga, con multas, recargos, intereses por impagos de las cuotas de los empleados, que encima demandaban a los empresarios solicitando indemnizaciones millonarias por despidos improcedentes, dándoles la razón las magistraturas de trabajo, brazo armado del gobierno de turno e implacables justicieros en contra de los empresarios. Hacienda les perseguía por impago del IVA, sin atender que no podían pagar los IVAs que no habían cobrado del propio Estado. ¿Cómo es posible tamaño despropósito? ¿Nuestros socios europeos acaso actuaban igual? Para nada. Primero pagaban religiosamente a sus proveedores, entre 15 y 45 días fecha factura, salvo Portugal, Grecia y el sur de Italia, que eran un desastre. Segundo, todos protegían a sus industrias médicas nacionales, salvo España, que las destruyó, como ya se ha dicho. Cuando Hacienda persigue a un contribuyente, lo tritura, porque no solo es la deuda resultante de una inspección, sino los recargos, las multas, los intereses, etc. ¿Qué son los recargos? Son aquellas cantidades que debemos pagar a Hacienda adicionales al tributo que no hemos pagado a tiempo. Repito, que no hemos pagado a tiempo. Pagar a destiempo es pagar un segundo tarde a partir de la fecha de vencimiento de la obligación. Repito lo que exige el Estado y Hacienda a los empresarios. Pagar a destiempo a Hacienda es pagar un segundo tarde a partir de la fecha de vencimiento de la obligación. El recargo se puede ir al 50% de la deuda tributaria, a lo que hay que añadir multas e intereses de demora. El propio Estado que pagaba a los proveedores de productos médicos entre 2 y 5 años fecha factura, ¿qué deuda multimillonaria tendría que haber pagado a los proveedores que llevó a la ruina? Pero eso no es todo, ya que podía y puede haber uno o varios delitos fiscales, encima castigados con años de cárcel, en un país en el que sale más barato, penalmente hablando, matar, violar, robar, que tener un problema con el fisco. ¿Qué valores tenemos? Por cierto, ¿sabéis que el tipo penal del delito fiscal es anticonstitucional? Y el Estado lo ha tenido que meter a calzador con el pretexto de la existencia de un supuesto dolo específico, que puede ser cualquier cosa, desde el error en una coma hasta una interpretación de un precepto fiscal hecho por el asesor fiscal, ni siquiera por el contribuyente. ¿Quién ha respondido por el inmenso fraude que el Estado cometió
contra el tejido industrial nacional de productos médicos? ¿Cuántas muertes y daños se hubieran evitado ahora si hubiera habido industria nacional? ¿Cómo es que España tiene la tasa más alta de personal sanitario infectado y uno de los índices de mortandad más elevados del mundo, sino el que más? Y ahí tenemos al ministro de Sanidad. Da gloria verle y hablar. Salvador Illa, o como se pronuncia en catalán, que llevaría a la quiebra en semanas a un bar o tienda de barrio. Pero no es el único. Desde Felipe González, los ministros de Sanidad eran los más inútiles. Era sabido. El Ministerio de Sanidad y el gobierno de turno colocaba a los que tenía que recompensar de alguna manera y no tenía cómo. El listado de inútiles es abrumador. Incluso el otro catalán, Ernest Lluch, desgraciadamente asesinado por ETA, que ha quedado como un gran ministro de Sanidad, no tenía idea de lo que era un hospital. Era de una inutilidad absoluta. Y el pobre, que Dios tenga en su gloria, como no tenía idea de sanidad, se dedicaba a preguntar en las reuniones de trabajo el origen de los apellidos de sus interlocutores, cuando los hospitales no podían pagar ni el gas. Hombre culto y amable, funcionario opositor también, catedrático, luchador antifranquista, pero sin duda hubiera llevado a la quiebra un puesto de pipas en menos de un mes. ¿Dónde están esos empresarios catalanes llenos de eficacia y de éxito por el que Cataluña ha sido admirada por el resto de España y de muchos otros países? ¿Por qué van al gobierno todos los inútiles? La misma política de colocar en el Ministerio de Sanidad a inútil tras inútil la llevaron a cabo todos los gobiernos, de derechas, de izquierdas, autónomos, del signo que fuera. La clase médica se bajó los pantalones y aceptó las condiciones de trabajo, los sueldos y la gestión de políticos y funcionarios que no tenían idea de sanidad. Parodiando el célebre comienzo del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, allá en el siglo XIX, un fantasma recorre España, el fantasma del coronavirus. Todas las fuerzas de la clase política se han unido para alegar que las miserias o errores que se han puesto de manifiesto son debidas a una pandemia inesperada, lo que constituye una causa de fuerza mayor que afecta al mundo entero. La escasez de material médico es debido a lo mismo. Saldremos de esta todos juntos, muy juntitos, para que las cosas sigan igual, ya que España tiene la mejor sanidad del mundo que cotiza en las urnas. La pregunta es, ¿te lo crees tú, querido compatriota confinado en tu domicilio? ¿Por qué la clase médica sigue con la cabeza agachada, no habla, no denuncia y reclama el lugar que le corresponde? ¿Vamos a decir todos basta una vez que se acabe este lío? ¿O vamos a seguir confiando en una clase política que ha ninguneado a la sanidad, desplegando una pésima gestión y unos recortes de recursos obsesivos
y constantes, siguiendo la política de aquella beautiful people de la época dorada de Felipe González? Tú has salido todos los días a aplaudir merecidamente a nuestros médicos, enfermeras y personal sanitario, nuestros héroes. Cuando salgas del encierro de tu casa, es hora de que exijas responsabilidades de lo que ha pasado en la sanidad española, no solo en esta pandemia, sino desde la época de Felipe González. Que te digan la verdad y que se exijan responsabilidades a todos los que viven como marqueses con pensiones blindadas millonarias, escoltas, oficinas pagadas, mientras muchos no hemos ni siquiera podido enterrar a nuestros seres queridos. No estoy diciendo que la clase política haya causado el virus ni la pandemia. Sería injusto. Lo que estamos diciendo es que los dirigentes políticos se sienten en el banquillo y respondan por sus actos y decisiones, como lo hace cualquier autónomo o pequeño empresario todos los días de su vida. ¿Quieres gestión mediocre funcionarial o quieres una gestión eficaz, transparente, con objetivos claros y medibles y con entrega de resultados trimestrales, sin tener que esperar a que el premio o castigo venga de ir a unas elecciones con programas electorales demenciales, absurdos, sin nada concreto, realizados con la irresponsabilidad del funcionario opositor que sabe que haga lo que haga, tiene en usufructo su puesto de trabajo en la administración pública de por vida, mientras nuestros autónomos y empresarios salen a la calle cada día sin saber si van a estar vivos al día siguiente. Sal al balcón a controlar la gestión de tus políticos y funcionarios. Oblígales a que den resultados. Exígeles eficacia, no discursos huecos y genéricos. Que después de esta pandemia no puede seguir siendo lo mismo. Después del encierro, nada puede seguir igual. Si el virus no nos mata, quizás nos haya salvado, quizás se vaya y se muera, quizás algo nos haya dejado para que la vida en nuestra España no siga igual. Se lo debemos a los que se han ido. El virus, como nosotros, tampoco es inmortal, pero quizá nos haya salvado para cambiar, para que nada después del encierro siga igual. No seamos solo parte de la estadística final, exijamos un gran cambio en nuestra sanidad.